Novedades en procedimiento administrativo y régimen jurídico del sector público, con una segunda ponencia que tiene por objeto explicar, analizar los motivos y los objetivos pretendidos con la reforma efectuada, analizar o enunciar los desarrollos reglamentarios que quedan pendientes y que se pondrán en marcha en el futuro, con una especial referencia a la reducción de cargas administrativas en el diseño del nuevo procedimiento administrativo. Para ello contamos con la presencia de Dolores Vicente Ruiz, alta funcionaria de la Administración General del Estado. Ella es administradora civil del Estado, que actualmente ocupa el puesto de vocal asesora en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas como responsable de la unidad de producción normativa. Desde esa función, desde ese puesto, pues ya ha tenido ocasión de ocuparse de la reducción de cargas administrativas en el procedimiento y, de hecho, tiene alguna publicación sobre esta materia en varias revistas especializadas, y además ha sido la persona encargada de coordinar la redacción y tramitación de las leyes 39 y 40 del 2015, leyes de procedimiento administrativo común y de régimen jurídico del sector público. Los juristas, cuando interpretamos las normas, en no pocas ocasiones apelamos al espíritu de la norma, sin saber muchas veces a qué nos estamos refiriendo. Pues bueno, yo creo que Dolores, como coordinadora de la redacción y tramitación de esas normas, o puede ser una de las personas que ha conocido realmente al espíritu de la norma y por tanto, nos puede avanzar cuáles son esos objetivos pretendidos y cuál es la interpretación correcta de muchos de los preceptos novedosos que incorpora. Dolores, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Instituto Aragonés de Administración Pública el haber contado con representantes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para esta jornada, y saludar no solo a los aquí presentes, sino también a quienes nos siguen por videoconferencia desde Huesca y Teruel, pues también saludarles y darles los buenos días. Para comenzar ya con el contenido de la ponencia. Como ya enunciaba el director general, voy a comenzar no entrando directamente en los contenidos a destacar que contribuyen a ese objetivo declarado de reducción de cargas administrativas dentro del procedimiento, sino que me voy a detener en un paso previo, que es tratar de explicar un poco qué ha estado en la mente del legislador para iniciar los trabajos para emprender esta reforma, cuál ha sido su motivación, los motivos que ha tenido en cuenta y que ha sopesado, y a la vez cuáles son los objetivos que ha pretendido. Yo creo que ello pues, es útil a la hora de aplicar e interpretar el articulado que encontramos como resultado publicado ya en el Boletín Oficial del Estado, y que muchas veces pues, quien luego tiene que aplicar la ley y no ha estado detrás de ese trabajo previo, pues desconoce qué pretendía el legislador con ese artículo concreto, y que por tanto puede ayudar en la interpretación, no sé si auténtica, pero aproximada de los preceptos en sí mismos, y así también poder lograr de una manera más clara los objetivos que también se recogen en las propias exposiciones de motivos de ambas leyes. Comenzando por los motivos que han impulsado esta reforma, si bien es cierto que estamos hablando de dos leyes que son columna vertebral del derecho administrativo por razón de la materia, como es tanto el procedimiento administrativo como el propio régimen jurídico de las administraciones públicas, si bien es cierto que en este caso no solamente han pesado motivos de naturaleza jurídica para emprender esta reforma, sino que han estado muy presentes, casi diría que han sido los más determinantes, los motivos de carácter económico. Y ello es así porque si analizamos las reformas administrativas de los países europeos de nuestro entorno, en todas ellas hay un denominador común, y es que se han acometido en una coyuntura de crisis económica. En este sentido, es verdad que no todas ellas han compartido siempre los mismos objetivos, pero sí han compartido esa misma motivación, que es la coyuntura en la que han nacido. En el caso de España no ha sido un caso distinto, sino que también ha sido en una coyuntura de crisis económica, donde los objetivos de consolidación fiscal han sido una prioridad, y eso ha marcado los objetivos, como decía, de naturaleza económica que el legislador tenía en mente cuando comienza a pensar en abordar esta reforma.
Esos objetivos económicos, sobre todo, se han traducido en dos hitos esenciales. En primer lugar, la creación de la conocida como CORA, la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, que en el año 2012 el Consejo de Ministros decide crear y a la que le realiza el encargo de formular una auditoría o un diagnóstico completo de cuáles son las deficiencias, ineficiencias y áreas de mejora en el conjunto de las administraciones públicas y las posibles propuestas para solucionarlas. Esos trabajos concluyen en junio de 2013, momento en el que se eleva al Consejo de Ministros el informe resultado de CORA, donde se proponen más de 217 medidas de reforma de la Administración y entre ellas se propone el acometer una nueva ley de procedimiento administrativo y una nueva ley de régimen jurídico que vaya dirigida a unos objetivos fundamentalmente económicos, es decir, que contribuyan a una mejora de la eficiencia en el funcionamiento de la Administración, que contribuya a hacer una economía más competitiva, más productiva y más favorable a la actividad económica. Por tanto, ya desde ese primer informe de CORA estaban presentes esos objetivos económicos. En segundo lugar, otro hito importante ocurrió con ocasión de la presentación del Programa Nacional de Reformas, el PNR. Es un documento que el Reino de España tiene que presentar ante la Comisión Europea antes del 30 de abril de cada año, donde, en cumplimiento de las obligaciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, España se compromete a acometer un conjunto de reformas durante ese año para poder cumplir, entre otras cosas, con los objetivos de déficit marcados. En ese PNR, ese Programa Nacional de Reformas del año 2015, dentro del eje de Administración Pública, la reforma que comprometió España con la Comisión Europea como reforma estructural fundamental fue precisamente esta, el acometer una nueva ley de procedimiento administrativo donde se apostara por el uso exclusivo, como ahora veremos, de los medios electrónicos y una nueva ley de régimen jurídico donde, de nuevo, los objetivos económicos estuvieran presentes con un objetivo de racionalización del funcionamiento de la Administración y ganancias de eficiencia. Sin embargo, en unas leyes con esta materia, este contenido y de esta naturaleza, aunque los objetivos económicos han pesado mucho, no solamente esta motivación es la que ha estado presente, sino que, como no podía ser de otra manera, también ha habido razones jurídicas que se han tenido en cuenta para acometer esta reforma. ¿Cuáles han sido? Algunas están enumeradas en la propia transparencia. La primera de ellas, yo creo que la que a todos nos viene a la mente, que es la vinculación positiva al principio de legalidad que tienen las administraciones públicas, como todos sabemos, y nos recuerda el artículo 9 y 103 de la propia Constitución. La Administración, los poderes públicos están sometidos a la ley y al derecho y, por tanto, solamente pueden llevar a cabo aquello para lo que la ley les habilita. En este sentido, cualquier reforma en profundidad en la forma de organización o funcionamiento de la Administración pasaba necesariamente por una modificación o la adopción de una nueva norma, pero en todo caso con rango de ley. Con lo cual, esa primera cuestión de con qué rango abordar la reforma quedaba resuelta por esta vía. La segunda motivación que ha estado presente de tipo jurídico ha sido que desde la aprobación de la Ley 30/1992 pues habían transcurrido ya más de 20 años de vigencia. En ese tiempo había ya líneas jurisprudenciales muy consolidadas en el tiempo, porque había sido un periodo suficiente como para que hubieran acaecido pronunciamientos judiciales claros, y esto hacía que determinados preceptos no hubiera que estar interpretándolos al hilo de la jurisprudencia ya sentada, sino que esa propia jurisprudencia debiera formar parte del derecho positivo para mayor seguridad jurídica de todo. Y en este sentido se iniciaron unos trabajos de análisis de cuáles eran esas líneas jurisprudenciales consolidadas de interpretación de preceptos de la Ley 30/92, y lo que se ha hecho es elevar al derecho positivo, al nuevo articulado de las dos leyes, esa jurisprudencia reiterada y consolidada ya en el tiempo. A ello hay que añadir una tercera razón de tipo jurídico, que es la cierta, dispersión normativa que existía en la materia. Cuando pensamos en procedimiento administrativo o en régimen jurídico, a todos nos viene a la mente la Ley 30/1992, pero no es la única que regula la materia. Desde luego, también la Ley 11/2007, en la medida en la que regula por primera vez el derecho de acceso de los ciudadanos a la relación con la Administración por vía electrónica y, en consecuencia, la obligación de la Administración de dotarse de los medios necesarios para garantizar ese derecho, supuso un hito importantísimo. Sin embargo, en sus más de 9 años de vigencia, lo cierto es que no había logrado ese
objetivo ambicioso, por otra parte, de lograr un 100% de la gestión electrónica de los procedimientos. Es verdad que en algunas áreas, como el área tributaria o de la seguridad social, se está muy cerca de ese 100%, pero, digamos, en el procedimiento administrativo general, pues todavía no se había logrado ese hito. A ello hay que añadir que había habido otras modificaciones de carácter legal que afectaban a esta materia, como la que había tenido que ver, por ejemplo, en torno al año 2006, al hilo de la transposición de la denominada Directiva de Servicios y la aprobación de la entonces conocida como Ley Paraguas o Ley Ómnibus, las leyes 17-2009, 25-2009, que afectaron a figuras como la declaración responsable, comunicación previa, la regulación del silencio administrativo, y todo ello de nuevo se había hecho en otras leyes sectoriales o separadas de lo que podíamos considerar la ley matriz, la Ley 30/1992. Pues bien, con este planteamiento lo que se plantea el legislador es tratar de derogar ese conjunto de 3 o 4 cuerpos legislativos reguladores de la materia y poder avanzar en unificarlo en torno a estas dos leyes. La siguiente pregunta que a todos nos puede surgir es ¿por qué estas dos leyes? Es decir, ¿por qué no se ha regulado todo en una sola ley? Pues eso también el legislador lo explica en la propia exposición de motivos, tanto de la Ley 39 como de la Ley 40, y es que cada una de estas leyes está enfocada en torno a dos ejes. La Ley 39/2015 está dirigida a la regulación de las relaciones ad extra, es decir, las relaciones externas de la Administración con el ciudadano, con el interesado, fundamentalmente a través de las dos vías esenciales que tiene la Administración de relacionarse, es decir, a través de la expresión de su voluntad, a través de actos administrativos producidos por el cauce legalmente establecido, es decir, el propio procedimiento administrativo, y, en segundo lugar, la elaboración de normas, bien sea de rango reglamentario o la iniciativa legislativa para la elaboración de normas con rango de ley, a lo que se dedica el último título, el título sexto de la Ley 39/2015. En segundo lugar, la Ley 40/2015 está dedicada a otro eje de relaciones, que son las relaciones ad intra o internas de organización y funcionamiento de la propia Administración, es decir, la creación de órganos administrativos y el funcionamiento y relación entre ellos dentro de cada una de las administraciones, así como la relación de las administraciones públicas entre sí, lo cual en un Estado descentralizado como es el nuestro, pues tiene una importancia capital. Por tanto, relaciones ad extra, Ley 39/2015, básicamente procedimiento administrativo y elaboración de normas. Relaciones ad intra, Ley 40/2015, que es régimen jurídico del sector público, que, como ahora veremos, también tiene su importancia este cambio de denominación. Además de la motivación, como decía, también creo que es importante reseñar cuáles eran los objetivos que pretendía el legislador con esta materia. Y los objetivos, de nuevo, ponen de manifiesto la importancia que se le ha dado al contenido digamos, los objetivos económicos de la ley. Ahí están enunciados los principales, desde luego una mejora de la eficiencia en el funcionamiento de las administraciones públicas, que, como ahora veremos, se logra sobre todo apostando por un procedimiento que se va a gestionar solo y exclusivamente por medios electrónicos, sin excepciones. En segundo lugar, una mejora también de la seguridad jurídica, lo cual se va a ver reflejado, como decía antes, en la elevación al derecho positivo, la incorporación a la ley de muchas de las líneas jurisprudenciales ya asentadas en este tiempo. Una mejora también de la racionalización de la estructura de las propias administraciones, lo cual se va a ver más reflejado en la Ley 40 que en la Ley 39 por razón de la materia que regula, y también una mejora de la transparencia en el funcionamiento de las administraciones, lo cual pues se va a ver sobre todo logrado a través de la creación de nuevos registros públicos administrativos que van a poner a disposición del interesado nueva información que hasta ahora no tenía disponible. Bien, analizado, digamos, esas razones que han pesado en la mente del legislador para acometer esta reforma y los objetivos principales que buscaba con su aprobación, podemos ya, yo creo que estamos en disposición de adentrarnos en los que serían aquellos contenidos, ahora sí, de la Ley 39, que van dirigidos a ese objetivo común de reducción de cargas administrativas que vamos a ver que se logra a través de la inclusión de diferentes medidas a lo largo del articulado de la Ley 39/2015.
La primera de ellas es la apuesta por la supresión de los procedimientos especiales. Es decir, hasta ahora hemos convivido con una Ley 3092 que nos regulaba un procedimiento administrativo común, pero a su vez también con procedimientos administrativos especiales por razón de la materia que podían estar regulados en normas con rango de ley o en normas con rango reglamentario. Esto había dado lugar a una proliferación ingente de procedimientos administrativos regulados con normas de distintos rangos por razón de la materia, que desde luego al interesado en el procedimiento administrativo no le ayudaba demasiado. ¿Qué es lo que hace la ley en su artículo 1? En su artículo 1, concretamente en el apartado 2, supera ese modelo para establecer que a partir de ahora tendremos como procedimiento administrativo único el procedimiento administrativo común regulado en la Ley 39/2015. Y solo por ley se podrán regular trámites distintos o adicionales a los previstos en la Ley 39/2015. Trámites distintos o adicionales, no procedimientos especiales por razón de la materia. Por tanto, si en función de la materia que vamos a regular necesitamos que un trámite concreto del regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo Común se sustancie de otra manera o hay que añadir un trámite distinto o nuevo que no está previsto pero que por razón de la materia es necesario, podremos regularlo en sede legal, pero no como procedimiento administrativo especial, sino, insisto, como trámite distinto o adicional respecto del procedimiento que ahora sí va a ser único y general en todo caso. A renglón seguido, el artículo 1.2 sí habilita a que por vía reglamentaria se puedan concretar algunos extremos y lo hace con un numerus clausus, una lista cerrada de cuáles son los extremos que se pueden concretar en sede reglamentaria. También conocedor el legislador de que hay administraciones públicas, como las entidades locales, que no tienen capacidad legislativa, solo potestad reglamentaria y que, por tanto, necesitan poder concretar algunos de estos elementos en función de la materia que es de su competencia. ¿Cuáles son los elementos que se pueden concretar por vía reglamentaria? Pues, básicamente, los esperables, es decir, los órganos competentes, la forma de iniciación, terminación, los plazos, la publicación o los informes a recabar. Son materias que por vía reglamentaria se pueden concretar porque, lógicamente, especificar cuál es la dirección general competente para iniciar el procedimiento o, en su caso, para resolver, es un extremo de detalle que se podrá concretar por vía reglamentaria y que no sería, digamos, sensato exigir la reserva de ley también para ese extremo. Pero, de nuevo, estamos en la concreción de extremos que la ley permite que se especifiquen en vía reglamentaria, pero no en regulación por vía reglamentaria de procedimientos especiales. Tanto es así que el legislador ni siquiera ha contemplado como procedimientos especiales los que hasta ahora lo eran por excelencia. Y a todos nos viene rápidamente a la cabeza pues, el procedimiento sancionador o el procedimiento de responsabilidad patrimonial. Pues bien, los títulos 9º y 10º de la Ley 3092 los borramos de nuestra mente porque en la Ley 39/2015 no los vamos a encontrar. No hay recogido un título específico ni de procedimiento sancionador ni de responsabilidad patrimonial, porque el legislador no los ha considerado ni siquiera en estas materias como procedimientos especiales, sino que el tratamiento que les ha dado, de nuevo, son de trámites especiales o especialidades del propio procedimiento general en función de cada una de las fases a lo largo del desarrollo del procedimiento. Y me explico. Por ejemplo, en los artículos 67 y siguientes, cuando se regula la solicitud o la forma de iniciación del procedimiento, vamos a encontrar un artículo específico que recoge la forma de iniciación a través de denuncia. O cuando encontramos la regulación del contenido mínimo del acuerdo de iniciación del procedimiento, vamos a encontrar un artículo específico que nos regula el contenido que debe tener el acuerdo de iniciación cuando se trate del ejercicio de potestad sancionadora. Lo mismo respecto de la responsabilidad patrimonial, cuando, por ejemplo, vamos a los artículos 89 y siguientes, donde ya se regula la resolución del procedimiento, vamos a encontrar un artículo específico del contenido que debe recogerse en la resolución cuando estemos ante casos de naturaleza de responsabilidad patrimonial o bien ante casos de ejercicio de potestad sancionadora. Pero, de nuevo, el tratamiento que le da la ley, insisto, es de trámite distinto o adicional, trámite especial, si queremos, pero no como procedimiento especial como estaban recogidos hasta ahora.
Tanto es así que incluso los reales decretos de desarrollo de estos procedimientos, tanto el 429/1993 como el 1398/1993, han quedado derogados expresamente en la disposición derogatoria de la Ley 39, con lo cual ni siquiera tampoco en sede reglamentaria vamos a encontrar una especialidad por razón de esta materia. Es verdad que el legislador ha querido ser ambicioso en esto y apostar de verdad por un procedimiento único y común. Lo cierto es que no lo ha logrado al 100% y no lo ha logrado al 100% porque si analizamos la disposición adicional primera de la Ley 39/2015 vamos a encontrar que sí hay algunas materias cuyo contenido ha quedado salvado como especialidad por razón de su normativa especial. ¿Y qué materias son las que vamos a encontrar en esa disposición adicional primera? Pues la materia tributaria, la materia de la seguridad social, tráfico y extranjería. En estas 4 materias sí que se ha salvado expresamente su especialidad, es decir, la regulación procedimental que haya en su normativa especial, no solo con rango de ley, sino también con rango reglamentario, va a prevalecer y en esos casos sí se aplicará supletoriamente la Ley 39/2015, pero solo en esas 4 materias, puesto que en el resto de las materias seguirán en primera y única instancia lo previsto en la Ley 39/2015. No obstante, esto sí supone un avance porque, si recordáis, hasta ahora en la Ley 30/1992 tenemos hasta 8 disposiciones adicionales que regulan especialidades por razón de la materia que ya no han encontrado reflejo en esta nueva ley. Para empezar, hay un cambio sistemático importante y es que todas las especialidades conviven en la misma disposición adicional, lo cual no ha sido fácil. Y, en segundo lugar, pues hay varias especialidades por razón de la materia que ya no han sido aquí recogidas, como por ejemplo la referida al ejercicio de la potestad disciplinaria, los procedimientos que se sustancian en oficinas consulares o lo que tienen que ver con la asistencia sanitaria. Ahí ya no prevalece, digamos, la normativa especial o lo regulado como procedimiento especial en su normativa específica, sino que ya pasan a estar regulados por la normativa general del procedimiento común. La siguiente novedad que vamos a encontrar en la ley que contribuye a ese objetivo de reducción de cargas administrativas está en el artículo 96 y es el que se refiere a la tramitación simplificada del procedimiento. Hasta ahora ya sabéis que teníamos el procedimiento ordinario o la posible tramitación de urgencia, pero lo que ahora recoge específicamente la ley es una práctica general que ya estaba contemplada como práctica especial, es decir, todos conocemos el procedimiento abreviado propio de la responsabilidad patrimonial o el procedimiento simplificado propio de la potestad sancionadora. Lo que hace la ley es prever para cualquier tipo de procedimiento la posibilidad de que se sustancie de una manera simplificada. ¿Qué significa que se pueda sustanciar de una manera simplificada? Pues la novedad fundamental es el plazo en el que se tiene que resolver, que la ley nos dice en este artículo 96 que desde que se inicia el procedimiento hasta que se dicta resolución transcurrirá un plazo máximo de 30 días. Por tanto, solo disponemos de 30 días para sustanciar el procedimiento. En segundo lugar, lo que establece el artículo 96 son los trámites que van a componer ese procedimiento simplificado y que además es de nuevo un numerus clausus y, por tanto, una lista taxativa. ¿Cuáles son esos trámites? Desde luego, la iniciación de oficio o la solicitud correspondiente subsanación, la presentación de alegaciones, que serán un plazo máximo de 5 días, el trámite de audiencia, que solo se sustanciará cuando la resolución vaya a ser desfavorable al interesado, los informes preceptivos, que la ley tasa que serán únicamente 3, el del servicio jurídico, si este resultara preceptivo, el del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma o el informe del Consejo General del Poder Judicial. Y, en última instancia, la resolución. Por tanto, en aquellos casos en los que necesitemos sustanciar un trámite distinto de los 5 que he enumerado en esta lista, tendremos que abandonar la vía del procedimiento simplificado y seguir la vía del procedimiento ordinario. En ese caso, lo que también prevé el artículo 96 es que si eso ocurre en un momento sobrevenido después de haber iniciado ya la vía simplificada, lo que se producirá es una convalidación de los trámites sustanciados y a partir de ahí se continuará por la vía ordinaria con el resto de trámites que resulten necesarios.
En este sentido, también señalar que es verdad que el artículo 96, en cuanto al supuesto objetivo de aplicación del procedimiento simplificado, pues recoge un supuesto de aplicación muy amplio, puesto que señala que siempre que concurran razones de interés público o falta de complejidad, cualquier procedimiento será susceptible de ser sustanciado por la vía simplificada. Lo cierto es que con ese supuesto de aplicación objetiva cabe casi todo, puesto que es fácil que concurra una de las dos circunstancias, pero ¿por dónde nos va a venir la exclusión? Realmente por los trámites que vayamos a sustanciar. Como decía antes, como la ley nos tasa los trámites que componen el procedimiento simplificado, en el momento en el que necesitemos un trámite adicional a los previstos en el artículo 96, aunque concurrieran esas razones de interés público o falta de complejidad, no podremos seguir la vía simplificada, sino que tendremos que ir a la vía del procedimiento ordinario. Más medidas que están recogidas en la Ley para la reducción de cargas administrativas, pues la supresión de las reclamaciones previas a la vía civil y laboral. Lo que hasta ahora teníamos recogido en el título octavo de la Ley 30/1992, es decir, que obligaba al interesado a agotar todavía esta reclamación previa en sede administrativa antes de acudir a la jurisdicción civil o laboral, se ha suprimido, puesto que en el fondo pues tenía poca eficacia práctica y era más un mecanismo de protección de la propia Administración que de ayuda al interesado. Pues bien, se ha suprimido para que directamente quede expedita la vía judicial y que, por tanto, el interesado pueda ejercer sus acciones en los términos previstos en las leyes procesales. Además, para que no haya ninguna duda, también en el trámite de enmiendas, en la tramitación parlamentaria, se incluyó una modificación de la propia Ley de Jurisdicción Social, donde se ha suprimido cualquier mención a la reclamación previa vía administrativa, de tal manera que quedara, digamos, la coherencia garantizada entre los distintos cuerpos legislativos. Otra medida importante es el régimen de publicidad de las notificaciones infructuosas. En el artículo 44 de la Ley 39 vamos a encontrar una medida que ya se había adelantado con la conocida como Ley Cora y que ahora se generaliza. Y es que hasta ahora, pues como sabemos, las notificaciones infructuosas era obligatorio publicarlo en el boletín o diario oficial de la Administración competente, lo cual obligaba al interesado a tener que realizar un periplo o un seguimiento de los distintos boletines o diarios oficiales para poder conocer si había alguna notificación infructuosa publicada que le pudiera afectar. Lo que se establece en el artículo 44 es que, con carácter general y de forma obligatoria, todas las notificaciones infructuosas se van a publicar en el Boletín Oficial del Estado, con independencia de que luego voluntariamente se quieran publicar en otro diario o boletín oficial, pero en todo caso siempre estarán todas en el Boletín Oficial del Estado. Esto permite, que además ya lo tiene disponible el BOE, un sistema de alertas electrónicas al que se puede suscribir cualquiera, de tal manera que le avisan mediante un mensaje a su teléfono móvil de cualquier notificación que se publique en el BOE que lleve su nombre y apellidos, de tal manera que hace mucho más fácil el seguimiento y, por tanto, la seguridad jurídica de cara al interesado. La petición sistemática, reiterada y duplicada de documentos al interesado en los distintos procedimientos administrativos, máxime cuando se trata de información que ya obra en poder de la propia Administración. Para eso se han incluido varias medidas que trate de aliviar, digamos, de esta carga innecesaria al interesado. La primera es que, con carácter general, no se van a pedir la presentación de documentos originales en los procedimientos administrativos. Será suficiente con que el interesado presente copia. Solo se va a exigir la presentación de originales cuando la normativa especial por razón de la materia así lo exija expresamente, o, en segundo lugar, cuando la Administración tenga dudas sobre la calidad de la copia presentada. En ese caso, sí podrá exigir al interesado motivadamente que exhiba el original para realizar el conveniente cotejo, pero no, digamos, como situación de partida y con carácter general para cualquier tipo de procedimiento.
En segundo lugar, cuando se trate de información que haya que aportar a un procedimiento administrativo que ya obre en poder de la Administración, porque es la propia Administración pública la que ha elaborado esa información, con carácter general se va a presumir el consentimiento del interesado para que la Administración acceda a esa información sin necesidad de que la tenga que aportar de nuevo el interesado, salvo que por razón de la materia se exija un consentimiento expreso, que también podrá dar el interesado, para que la Administración consulte esa información. Y pongo algún ejemplo. Los datos tributarios de la declaración de la renta que nos pueden pedir reiteradamente, pues, por ejemplo, para distintos procedimientos, pues, de becas, subvenciones, etcétera. No será necesario que estemos aportando sistemáticamente copia de la declaración de la renta, sino que en este caso, por razón del artículo 95, ya conocido por todos, de la Ley General Tributaria, sí hace falta consentimiento expreso. En la solicitud el interesado marcará ese consentimiento expreso y directamente la Administración podrá recabar de la agencia tributaria ese dato sin necesidad de pedir que se aporte de nuevo declaración de la renta. Lo mismo respecto de la información relativa al libro de familia o los antecedentes penales que reiteradamente se piden en distintos tipos de procedimientos cuando es información que elabora y obra en poder de la Administración. Directamente tendrá que ser esta la que lo recabe del centro competente sin necesidad de que tenga que estar sistemáticamente el interesado aportando la copia del libro de familia o la información que proceda. También se ha previsto que incluso cuando se trate de informes elaborados por la propia Administración, aunque no sea la competente que esté sustanciando el procedimiento en ese momento, hay obligación de la Administración de recabar del órgano competente el informe en cuestión sin que de nuevo sea el interesado el obligado a aportarlo. Y para eso se habilitan unas plataformas electrónicas de intermediación a través de las cuales pues la Dirección General X de la Administración competente podrá solicitar a otra Dirección General de esa Administración u otra distinta que le remita el informe en cuestión, donde el interesado sí podrá indicar quién fue el órgano que emitió el informe o la fecha para poder realizar la petición, pero sin necesidad de que sea el propio interesado el que tenga que estar aportando ese informe que de nuevo elaboró y obra en poder de la propia Administración. Bien, dejamos el bloque de lo que serían las novedades en el ámbito de la reducción de cargas administrativas y sí me gustaría referirme brevemente a otras novedades que hay en esta ley que contribuyen a ese objetivo al que me he referido al principio de mejora de la seguridad jurídica, sobre todo porque se ha trasladado al articulado de la ley, pues como decía, en líneas jurisprudenciales ciertamente ya consolidadas en el tiempo. La primera de estas novedades pues, tiene que ver con la nueva regulación que se ha hecho de la potestad sancionadora y de la responsabilidad patrimonial. Aquí no solamente hay novedades en cuanto a la ubicación sistemática de los preceptos, que es verdad que a los que tendremos que aplicar la ley pues nos ha complicado un poco más la vida en la medida en la que tenemos la materia dividida entre las dos leyes. Los principios que rigen la potestad sancionadora y la responsabilidad patrimonial los vamos a encontrar en la Ley 40/2015, mientras que lo que ahora se recogen como trámites especiales del propio procedimiento que afectan a la potestad sancionadora o la responsabilidad patrimonial se encuentran en la Ley 39/2015. ¿Por qué esta división? ¿Es un capricho del legislador? Bueno, no del todo. Esto fue una observación del Consejo de Estado que, con ocasión del dictamen que emitió sobre los entonces anteproyectos de ley, propuso que se hiciera esta división de la materia en el entendimiento de este órgano consultivo de que los principios que rigen estos dos institutos jurídicos debieran formar parte de la materia propia del régimen jurídico, puesto que deben informar cualquier actuación de la Administración pública y no solamente aquella que se manifiesta a través del procedimiento administrativo en sentido estricto, que es a lo que se dedica la Ley 39. Pues bien, en atención a esta observación del Consejo de Estado, así se hizo el reparto de materia, aunque si bien es cierto que para los operadores jurídicos pues seguramente no sea el esquema más claro para tener que aplicarlo. En cuanto a las novedades sustanciales en esta materia, pues bueno, hay varias, las voy a enunciar brevemente. En primer lugar, en lo que se refiere al ejercicio de la responsabilidad patrimonial, seguramente la novedad de fondo más importante es la que se refiere a la conocida doctrinalmente como responsabilidad patrimonial del Estado legislador. Ya sabemos que hasta ahora
La Ley 3092 recogía en su artículo 139.3 la posibilidad de indemnizar a los interesados por los daños ocasionados en aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria y que no tuvieran el deber jurídico de soportar, siempre y cuando estuviera así específicamente recogido en el mismo. Este precepto había sido clarísimamente superado por la jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, como del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien había reconocido en muchísimos más casos distintos de este el derecho a la indemnización por responsabilidad del Estado legislador. ¿Cuáles son esos casos? Fundamentalmente dos: cuando una ley es declarada inconstitucional o cuando una norma es declarada contraria al derecho de la Unión Europea. Pues bien, estos dos casos han sido recogidos en la nueva ley como casos en los que nace esa posibilidad de responsabilidad patrimonial del Estado legislador. Además de incluir estos nuevos supuestos de hecho, la ley ha regulado nuevos requisitos. En primer lugar, cuando se trata de normas contrarias al derecho de la Unión Europea, recoge exactamente los requisitos que ya recogía la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y es que se trate de una norma que confiere derechos a los particulares, que el daño esté suficientemente caracterizado y que además exista una relación de causalidad entre la obligación incumplida por la Administración nacional y el daño ocasionado al particular. En ambos casos, tanto si la ley es inconstitucional como si la norma es contraria al derecho de la Unión Europea, se sigue exigiendo el requisito de que el daño sea efectivo, individualizado y económicamente evaluable. Desde el punto de vista procedimental, se exige también en ambos casos que el interesado haya obtenido una sentencia firme desestimatoria en cualquier instancia del recurso que planteó contra la actuación administrativa y debiera haber alegado la posible inconstitucionalidad de la norma o el carácter contrario de la norma al derecho de la Unión Europea, lo cual viene un poco a premiar a aquel interesado que ha mantenido una posición activa y ha ejercido sus derechos procesales frente a aquel que ha permanecido en un estado de quietud. Además, también la ley incluye otros límites temporales. Con carácter general, la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o el carácter contrario de la norma al derecho de la Unión Europea va a producir efectos desde su publicación en el BOE o en el Diario Oficial de la Unión Europea, según proceda, y salvo que la sentencia disponga expresamente otra cosa. Y el derecho de indemnización se va a referir a los 5 años anteriores a la publicación de la sentencia, de tal manera que se acota en el tiempo también esa posible indemnización por responsabilidad del Estado legislador. En cuanto a las novedades sustanciales en materia de potestad sancionadora, pues bueno, hay varias. En primer lugar, la posibilidad que ya estaba prevista en alguna normativa sectorial, lo que se hace de nuevo es elevar el caso particular a caso general, y es la posibilidad de aplicación de descuentos. Esto lo encontramos en el artículo 85 de la Ley 39, donde lo que se prevé es que con carácter general, cuando estemos hablando de la imposición de sanciones pecuniarias y haya un reconocimiento de responsabilidad por parte del infractor o bien un pronto pago, es decir, el pago de la sanción correspondiente en un momento anterior a que se dicte la resolución, el órgano competente tendrá que aplicar, y en este caso tendrá que hacerlo, ya no es una opción, sino que es una obligación, un descuento de un 20% de reducción de la sanción pecuniaria a imponer, acumulable si concurren los dos casos, es decir, un 20% de reducción si hay reconocimiento de responsabilidad, un 20% adicional, o sea, un 40% en total, si hubiera pronto pago, habilitando a que además reglamentariamente se puedan ampliar estos porcentajes de reducción en función de la materia. Todo ello siempre y cuando el infractor pues renuncie al ejercicio de cualquier acción o recurso en vía administrativa. Esto ya conocemos que existía, por ejemplo, en el ámbito de tráfico o el ámbito tributario. Lo que se ha hecho es elevarlo, como decía, con carácter general a cualquier procedimiento. Otra novedad importante es tratar de agilizar la fase de instrucción en los procedimientos sancionadores, y lo que se ha previsto es que directamente pueda ser el órgano instructor, sin necesidad de tener que elevar propuesta de resolución al órgano resolutor, quien proceda al archivo de actuaciones en aquellos casos, digamos, que son palmarios o claros para proceder al archivo de actuación, es decir, aquellos casos en los que pues
se ha constatado la inexistencia de hechos o estos no son constitutivos de infracción, la infracción ha prescrito, no se ha podido identificar al responsable o bien el responsable identificado está exento de responsabilidad, pues bien, en estos casos, digamos, más claros, se puede proceder directamente al archivo de actuaciones por parte directamente del órgano instructor sin necesidad de elevar esa propuesta de resolución. Otra novedad importante en materia de potestad sancionadora es la incorporación de nuevo de una figura sectorial que estaba en otras leyes especiales por razón de la materia, se trae al procedimiento administrativo general, que es lo que doctrinalmente y sobre todo en el derecho de la competencia se conoce como clemencia. Es decir, en aquellos casos en los que se produce la comisión de una infracción que ocasiona un perjuicio en el patrimonio de las administraciones públicas, concurren varios infractores y uno de ellos es el primero en poner en conocimiento de la Administración información relevante como para iniciar el procedimiento sancionador, este quedará exento de responsabilidad, siempre que repare el perjuicio causado, no destruya pruebas y cese en la comisión de la infracción. De nuevo, estamos en un caso de aplicación obligatoria de esa exención de responsabilidad por parte de la Administración siempre que concurran los requisitos legales para ello. A continuación, este mismo artículo lo que prevé es, cuando no concurran todos los requisitos anteriores, pero sí uno de los infractores aporte información con un valor añadido suficiente a la Administración que le permita a ésta iniciar el correspondiente procedimiento sancionador, sí podrá beneficiarse al menos de un descuento en la posible sanción pecuniaria a imponer, aunque no quede exento de la correspondiente responsabilidad. Bien, además también hay otras novedades que contribuyen a la mejora de la seguridad jurídica que ya no tienen que ver con estas áreas del procedimiento de responsabilidad patrimonial o del ejercicio de la potestad sancionadora, sino que tiene que ver, por ejemplo, con el propio ámbito subjetivo de aplicación de la ley, el artículo 2. El artículo 2 de la Ley 39/2015, que es casi mimético al artículo 2 de la Ley 40/2015, la novedad fundamental es que ya no gira el ámbito subjetivo de aplicación de la ley en torno al concepto de administraciones públicas en sentido amplio que preveía hasta ahora la Ley 30/92, sino que incorpora un concepto nuevo que es el concepto de sector público, dentro del cual distingue que forma parte del mismo las administraciones públicas en sentido clásico, recogidas como las 3 administraciones territoriales. En segundo lugar, lo que la ley denomina el sector público institucional, del que forman parte tanto las entidades de derecho público como las de derecho privado, como las universidades de manera separada. Y un cuarto apartado que se refiere a las corporaciones de derecho público en los mismos términos que ya venían recogidas hasta ahora en la Ley 30/92. A esto hay que añadir que inicialmente en este artículo estaba recogida también una mención a los órganos constitucionales o de relevancia constitucional y sus equivalentes autonómicos, es decir, Cortes Generales, Asamblea Legislativa Autonómica, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, los equivalentes autonómicos, el Consejo General del Poder Judicial o el propio Tribunal Constitucional. Pues bien, esa mención en el trámite parlamentario de enmienda desaparece del artículo 2, pero no desaparece de la ley. La disposición adicional quinta de la Ley 39/2015, que tiene su homóloga en la disposición adicional 22ª de la Ley 40, recoge esta mención a los órganos constitucionales que también, cuando realicen actuaciones administrativas, aplicarán esta ley, si bien de una manera supletoria. De hecho, la ley lo que dice es que se regirán por su legislación específica y supletoriamente se regirán por los principios de actuación de esta ley, redacción que la verdad podía haber sido un poco más clara, pero que finalmente en el trámite de enmienda quedó así recogida. Hay otras novedades que afectan a las partes que intervienen en el procedimiento, en las que no me voy a detener por falta de tiempo, que es la que tiene que ver con la regulación de los órganos administrativos, que está recogido en la Ley 40, o la regulación de la capacidad de obrar del interesado, donde lo que se ha tratado es de hacer converger los criterios administrativos y procesales de tal manera que tenga capacidad de obrar reconocida legalmente el interesado en los mismos términos, tanto en el procedimiento administrativo como en sede de jurisdicción contenciosa administrativa. También en la figura del silencio administrativo se han incluido algunos cambios. Básicamente se han recogido 3 nuevos casos de silencio administrativo negativo.
de tal manera que se recoge en este sentido pues, sugerencias tanto del Consejo General del Poder Judicial, que también tuvo ocasión de informar los entonces anteproyectos de ley, como de la propia Abogacía General del Estado, que en este sentido pues, también hizo aportaciones al texto y formuló estas dos propuestas en aras también a recoger ciertas líneas jurisprudenciales. Por concluir, rápidamente sí referirme a la entrada en vigor, derecho transitorio y los desarrollos reglamentarios. La entrada en vigor yo creo que ya es por todos conocida, la disposición final séptima de la ley, donde nos dice que con carácter general la ley entrará en vigor el 2 de octubre del año 2016, es decir, un año después desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, estamos a escasos 5 meses de su entrada en vigor. Aunque si bien es cierto que menciona algunos extremos, como es el registro electrónico unificado, el archivo electrónico unificado, el registro electrónico de apoderamiento o el registro de funcionarios habilitados, que en la siguiente ponencia dedicada a Administración Electrónica se tendrá ocasión de analizar a fondo, van a entrar en vigor con una vacatio legis adicional de 2 años, es decir, entrará en vigor en el año 2018. Eso no quiere decir que haya que agotar el plazo. En el caso de la Administración General del Estado, estaremos en disposición de cumplirlo antes de ese plazo, pero en todo caso para octubre de 2018 todas las administraciones debemos estar preparadas para la entrada en vigor también de esos preceptos. Esto no significa que los procedimientos electrónicos no se vayan a sustanciar de manera obligatoria hasta 2018. No. A partir de octubre de 2016 todos los procedimientos se van a sustanciar de manera electrónica. Otra cosa es que el registro electrónico donde se presenten las solicitudes no sea uno por administración hasta el año 2018 o el archivo electrónico de procedimientos administrativos finalizados no sea único hasta 2018. Esas medidas sí quedan con una vacatio legis adicional, pero la gestión del procedimiento administrativo electrónico no goza de ella. Por tanto, octubre de 2016, que es la fecha general de entrada en vigor. En cuanto al derecho transitorio, señalar la disposición transitoria tercera, que es la que recoge, yo creo que de una manera bastante detallada, pues supuestos que nos pueden ayudar cuando llegue octubre y tengamos procedimientos administrativos ya iniciados y poder saber qué reglas tenemos que aplicar en función de la fase en la que se encuentre el procedimiento administrativo. Pues bien, ahí vamos a encontrar recogido, yo creo que respuesta a casi todos los posibles casos que se nos puedan plantear en función de la fase en la que se encuentre el procedimiento administrativo. Y ahora sí, ya por concluir, referirme a los desarrollos reglamentarios de la Ley 39/2015. Los desarrollos reglamentarios que quedan pendientes, la verdad que son pocos, porque el legislador, entre los objetivos que tenía con esta ley, no era solamente derogar la Ley 30/92, la Ley 11/2007, la LOFAGE, parte de la Ley 17/2009, Ley 25/2009, hasta 4 reales decretos, etcétera, y sistematizar en una ley, sino que además no hubiera demasiados desarrollos reglamentarios pendientes en el momento de la entrada en vigor, sino que el grueso de la materia quedara ya resuelto y regulado en la propia ley, sin que hubiera demasiados desarrollos reglamentarios posteriores. De hecho, va a haber solo 2 en los que ya se está trabajando por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El primero de ellos va a ser una modificación del Real Decreto 1671/2009 de Administración Electrónica para realizar las adaptaciones necesarias de acuerdo con lo previsto en la nueva ley. Y el segundo desarrollo reglamentario va a ser una orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas que aprobará los 3 modelos de poderes que la ley recoge, que van a ser inscribibles en el registro electrónico de apoderamiento, que se tendrá ocasión de ver en una ponencia posterior, y que fundamentalmente son de 3 tipos. El poder que podríamos denominar de tipo generalísimo, que permite la actuación ante cualquier administración pública para cualquier trámite, un poder especial por razón del tipo de administración ante la que se permite actuar, o un poder especialísimo que habilita solo para realizar determinados trámites ante determinados tipos de procedimientos. Pues bien, los 3 modelos de poderes que van a ser inscribibles en ese nuevo registro general van a ser aprobados por orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Va a tener carácter básico para las entidades locales, aunque no para las comunidades autónomas, que sí podrán aprobar sus propios modelos de poderes en lo que a su ámbito competencial se refiere. Y nada más por mi parte. Muchísimas gracias.